Mirá qué bien. Parece una verdulera. Una verdulera, sí. Es inglesa. Mirá. Muy bien. La uso en las reuniones. Ok, ok. No tenemos instrumento acá. Bien. Bueno, vamos a empezar. Son las 18:33. ¿Muteamos a todos? Hola Mario. ¿Qué Hola, Marcelo. tal? Buenas tardes a Bueno, todos. continuamos con nuestro quinto encuentro, con los 39 artículos. Hoy habíamos dejado la vez pasada el artículo que habla del Espíritu Santo, así que vamos a retomar ahí porque, bueno, estuvimos charlando y nos pareció, como dice la Biblia, a nosotros y al Espíritu, nos pareció que está bueno que hablemos un poco más del Espíritu Santo y después vamos a entrar a la Escritura, al Canon y al Antiguo Testamento. Así que, bueno, lo invito a Greg para que comience. Gracias, Marcelo. Vamos a orar. Es un encuentro en la presencia de Dios, entonces vamos a entrar en la presencia de nuestro Padre. Gracias, Padre, por el gran privilegio de reunirnos en tu nombre. Gracias que tú pones en nuestro corazón el hambre, el deseo de entender mejor, de madurar y de servir mejor. Ponemos en tus manos este encuentro, la tecnología y todo lo que vamos a considerar. Sencillamente pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos guíe. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, bueno, una vez más, gracias a todos por tener el deseo de seguir estos temas y quiero recordarles que aun si tenemos temas que reflejan nuestra denominación, el anglicanismo, el tema principal es la persona de Dios y nuestra relación con nuestro Creador, porque eso es lo más importante de todo. No hay nada en tu vida más importante que Él. Entonces, todo lo que estamos buscando hacer refleja la persona de nuestro Señor. Me acuerdo muy bien, creo que fue hace unos 27, 26 años en La Paz, en Bolivia, donde Silvia y yo vivíamos varios años, y yo decidí hacer una serie de estudios sobre la persona de Dios. Y duró 6 meses. Cada semana tomamos 2 horas que muchas veces se iba extendiéndose y consideramos en detalle todo lo que Dios revela en su palabra y en su Hijo Jesucristo sobre su persona. Y cuando terminamos el último momento, una señora psicóloga que había seguido con mucha regularidad los encuentros, se acercó a mí y me dijo: obispo, muchísimas gracias por estos encuentros. Sabe que ahora no tomo mi pastilla para dormir, puedo dormir tranquilo. No habíamos hablado de sus problemas, no habíamos hablado de cómo enfrentar dificultades, cómo resolver problemas, y era una persona con una vida bastante complicada. Habíamos hablado de Dios y conociendo mejor a Dios, transformó su vida. Por favor, cuando busquen a Dios, no vayan con todo su equipaje primero lleno de sus problemas, sus dificultades. No digo que no debemos traer nuestros problemas a Dios, pero vas a encontrarlo mucho más realista
ir a Dios, conocer mejor a Dios y después vas a poder manejar mejor los problemas que tenéis que enfrentar. Muy bien, una vez más es mi privilegio agradecer la presencia de 3 de nuestros clérigos aquí en la diócesis de Argentina Sur. Lo llamamos Argentina Sur porque también tenemos Argentina Norte. Y primero tenemos la presencia de nuestro obispo coadjutor electo, Brian Williams, rector de San Miguel y todos los Ángeles en Martínez. Buenas tardes, Brian, bienvenido. Esperamos tu saludo. Hola Greg y hola a todos. Un privilegio nuevamente estar con ustedes compartiendo este tiempo. Gracias, Greg. Gracias. Pareces un piloto de Star Wars ahí sentado con esos audífonos. Han Solo de la diócesis de Argentina. Así puedo escuchar mejor. También damos la bienvenida al reverendo Mario Ágreda, rector de Santísima Trinidad en Lomas de Zamora. Bienvenido, Mario. Gracias por acompañarnos. Esperamos tu saludo. Estás muteado, Mario, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Muchas gracias, obispo Greg. Gracias a todos. Una vez más un gusto estar con ustedes y bueno, seguir trabajando y conociendo más de la palabra y de nuestra iglesia. Y el rector de San Juan Bautista, nuestra catedral en Buenos Aires, Marcelo Centurión, bienvenido. Marcelo, y gracias también porque es el equipo de la catedral que nos ayuda a realizar estos encuentros. Entonces también digo gracias a tu esposa. Yo le llamo Dolores, otras personas le llaman Adriana, pero es la misma persona. Gracias, Dolo. Gracias, Sandra. Y gracias también a John. Muy bien, Marcelo, Gracias, puedes Greg. saludar tú también. Muchas gracias, Greg. Es un placer para mí, un honor estar acompañándote en todos estos ciclos y estar trabajando con la catedral, con el equipo que dijiste, con mi esposa. Es la verdad una bendición y un placer. Estamos tomando tiempo para considerar lo que en la Iglesia Anglicana llamamos los 39 artículos. Es un título interesante, pero significa sencillamente que en la Iglesia Anglicana tenemos un documento con 39 artículos, por eso lo llamamos los 39 artículos. No es una proposición de Wittgenstein. Lo van a encontrar en el libro de oración común. Hay documentos históricos de la Iglesia. Y espero que todos estén tomando tiempo en estas semanas para leerlos y considerarlos, porque es importante saber de qué estamos hablando cuando tomamos tiempo en estos encuentros de los viernes. Pero quiero recordarles también que la base de toda doctrina anglicana es la palabra de Dios. Si es que tomamos en cuenta 2000 años de historia, de pensar, de tradición, y también tomamos en cuenta siempre el uso de la inteligencia del sentido común, la base es la palabra de Dios, porque como hemos reconocido varias veces ya en estos encuentros, es revelación. Por todo lo que tengo un cerebro y tengo experiencia y tengo que aprender, hay cosas que Dios ha revelado, porque Dios es persona, es espíritu, pero es persona y podemos conocerle y conociéndole sabemos cosas también, hechos. Y quiero recordarles que la palabra bíblica para verdad es la palabra realidad. Lo que estamos considerando es realidad, tiene que ver con toda tu vida.
No es solamente me encanta considerar la religión, soy una persona que valoro mucho mi religión. Hay aspectos de la fe cristiana que tienen que ver con la religión, pero es mucho más que eso. Lo que estamos considerando juntos es vida. Conocer a Dios no solamente es conocer algo de la realidad, es tener vida eterna. Ustedes y yo estamos viviendo en una línea de tiempo, pero esa línea de tiempo donde Dios nos ha creado existe en eternidad. Y vamos a estar reuniéndonos nosotros por toda la eternidad. Entonces, tomen tiempo para entender la realidad de tu vida. Líbrate de estos conceptos tan pequeños que el mundo tiene de algunos aspectos de la fe cristiana. Cuando vienes con tu mochila lleno de tus pensamientos, opiniones, déjalo a un lado, abre la palabra de Dios y recibe todo lo que Dios quiere darte. Ahora, como ya nos dijo Marcelo, hemos considerado, no en una manera, yo tengo que decirlo, no es profundo lo que estamos haciendo, es una manera de conocer mejor lo que hay en los 39 artículos. Podríamos seguir hablando año tras año tras año. Es un tema sumamente profundo porque tiene que ver con Dios mismo. Pero hemos considerado los primeros 5 de los artículos que tienen que ver con Dios. Y el número 5, como vimos antes de terminar la reunión pasada, tiene que ver con el Espíritu Santo. Y ahí lo tenemos en la pantalla. Y es el artículo más cortito y dice sencillamente lo siguiente: el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, es de una misma sustancia, majestad y gloria con el Padre y con el Hijo, verdadero y eterno Dios. Gracias. Y hay que preguntarnos, ¿es todo? Y la respuesta es obviamente que no. Básicamente ese artículo fue incluido para aclarar la manera anglicana de entender de dónde viene el Espíritu y quién es el Espíritu. Pero no es por nada una descripción de la persona y la obra del Espíritu Santo. Y quiero hablar un poquitito sobre este tema porque cuando yo era joven, hasta más o menos el momento cuando ya me casé y entré en todo este aspecto de la vida de ser misionero, el Espíritu Santo era la persona, vamos a decir, menos considerado de la Trinidad. Inclusive en el lenguaje inglés no se llamaba Espíritu. Sandra, pon tu voz de habla inglesa y avísanos cómo fue la expresión en inglés, cómo hablamos del Santo Espíritu en nuestra juventud. Te doy permiso. Gracias. Era el Holy Ghost. The Holy Ghost. ¿Y la traducción? El Santo Fantasma. El Santo Fantasma. Suena como algo de Batman, ¿no? El Santo Fantasma. Una pena, porque es una palabra antigua. Hay muchas palabras en las versiones antiguas que son como Shakespeare, de un lenguaje precioso, pero el sentido ha cambiado. El sentido ha cambiado, el sentido de la palabra. Y realmente yo no escuché mucho sobre la persona del Espíritu Santo, pero pocos años después de
conocer al Señor y casarme con Silvia, conociendo a Dios Padre y Dios Hijo, conocí también algo importantísimo. Y quiero que se ponga en la pantalla un versículo del Evangelio de San Lucas. Palabras de Juan el Bautista. Yo les bautizo a ustedes con agua, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Gracias. Jesús nos bautiza ¿con quién? El Espíritu Santo y fuego. Silvia muchas veces cuenta de su confirmación con 13 o 14 años. Tuvo que usar ropa blanca, entonces decidió usar una minifalda blanca. Era tan ajustada que no podía caminar bien, mucho menos arrodillarse y pararse de una manera decente. Y la madre le dijo, Silvia, si vas a ir a tu confirmación con ese vestido, no voy a acompañarte. Y Silvia, con esa amabilidad de los adolescentes, dijo, chao, entonces, me voy. Y se confirmó. Le costó ponerse de pie y el obispo obviamente advirtió su mirada mientras que él estaba levantándose y arrodillándose. Pero es la única cosa que Silvia se acuerda de su confirmación. No es que el obispo hizo algo malo, pero la iglesia se ha apartado tanto de la realidad, de la verdad, de la fe cristiana, que muchos no tienen la menor idea de qué quiere decir conocer el poder del Espíritu Santo. Y ahí encontramos algo que los anglicanos y los cristianos en general tenemos que volver a entender, que Jesús nos bautiza. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nos llena con su propia persona, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús y Jesús nos bautiza con sí mismo. Y es algo de poder. Y yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes, con todo respeto, pero también con ese tono directo que es nuestra costumbre. ¿Conoces ese poder? Espero que sí. Y espero que quieres conocer más poder. La vida cristiana no es una cuestión de Greg intentando de hacer lo mejor que pueda. Tiene que ver eso, obviamente, pero la vida cristiana tiene que ver con Greg lleno de poder. Y levantaría del poder del Espíritu Santo. Yo no movería en mi ministerio sin saber conmigo en su poder. Ese mapa que pusimos, ese diagrama que pusimos la semana pasada, de los 3 círculos. Y ahí intentamos entender que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Muchos confunden espíritu con alma. El alma es quién eres tú, tu alma, tu persona, que incluye mente, emociones, voluntad, personalidad y todo. Pero el espíritu tuyo vive en ti, y vive en tu alma, y vive en tu cuerpo. Y escúchenme,
Gracias. El Espíritu en ti quiere vivir en todo tu ser. Quiere transformar tu mente, tus emociones, tu voluntad, tu personalidad. Y quiere cambiar tu cuerpo también. Dios te puede afectar en tu cuerpo también. Dios puede sanar tu cuerpo desde adentro. Este no es automático, no es algo mágico, pero es algo que Dios hace a veces. Hubo un famoso predicador que era plomero de Yorkshire, Smith Wigglesworth. Y en un momento él tuvo peritonitis. Estaba por morir. Y el médico le dijo, prepárate, porque con tu edad no me, ¿cómo se dice, Sandro? No me atrevo a operar. Y él pidió a 2 personas con conocimiento del poder del Espíritu orar por él. Y después se levantó, se fue para trabajar. Actuó en fe. Y Dios le había sanado. Yo no digo que eso es mágico, yo no digo es automático, pero es lo que Dios hace. Porque Dios es un Dios de poder. Escucha también lo que... Voy a mencionar que tal vez para ti son importantes. Escúchame. Amor. ¿Te importa el amor? ¿Crees en el amor? Espero que sí. Alegría. ¿Querés ser alegre? ¿Querés tener alegría? Paz. Paciencia. Amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿De qué estoy hablando? De lo que marca tu vida cuando el Espíritu Santo vive en ti, porque estos son el fruto del Espíritu Santo. Sonríen, por favor. Quiero ver un poco de gozo. Quiero ver un poco de alegría, porque este es buenas noticias. Estamos viviendo en una situación terrible. Pero Dios es Dios y Dios está con nosotros en esta tarde. Brian, quiero preguntarles a ti. ¿Cuándo reconociste algo del poder del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuándo fue un momento que tú puedes recordar cuando de repente pudiste captar algo de lo que estamos considerando ahora en este momento? Creo que de manera como muy fuerte, ¿no? Porque uno va captando, yo creo, el Espíritu Santo en distintos momentos de la vida, pero hay momentos donde esa brisa se transforma realmente en una fuerza poderosa. Fue en un campamento de jóvenes, donde la verdad que nos sorprendió a todos, ¿no? Sorprendido por el Espíritu Santo, como el título de un libro, por el obrar, por lo que hizo el Espíritu en ese campamento, en mí y en otros, ¿no? La verdad que fue muy fuerte, y en otros campamentos de jóvenes también, pero no solamente cuando uno estaba con otras personas, pero también después en lo privado, la experiencia del Espíritu Santo en la oración, en el tiempo personal con Dios, sentir que te envuelve, ¿no? Ese fuego, esa paz, esa presencia de Dios, sentir palabra de Dios, ¿no? Que viene una palabra, una imagen, algo muy claro. Pero yo creo que la primera vez, volviendo a tu pregunta, fue en ese campamento de jóvenes. Fue sumamente poderoso y transformador. Y si ustedes examinen la historia de la fe cristiana, hay momentos así muy importantes. Uno no puede programar eso. Es un error
decir que se puede organizar avivamiento. Un error de un grupo en el siglo XIX era pensar que uno podía ir organizando avivamiento. No se puede, pero se puede orar, buscar, tener hambre, tener el deseo, buscar, clamar. Eso es lo que corresponde a nosotros. Y luego, considerando la historia, hubo momentos como lo que dijo Bran, cuando de repente el Espíritu mueve. En Inglaterra hubo lo que llamamos el avivamiento evangélico. 2, 3 pastores anglicanos secos, aburridos. Charles, George Whitfield, fracasaron en sus ministerios y luego de repente Dios hizo algo. Cayó el fuego. Inglaterra se transformó en una manera, también Estados Unidos. Leen la historia. La primera vez que George Whitfield predicó en una iglesia en Oxford, 10 personas escribieron cartas quejando al obispo diciendo ese hombre es loco, nos volvió todo loco. Y el obispo escribió una carta a todos diciendo, si eso es loco, que todos seamos locos. Mario, en tu experiencia, ¿cómo conociste lo que estamos hablando? ¿Fue algo que te llamó de repente o ibas conociendo de a poco? ¿Cómo fue tu experiencia de ese poder, de la presencia de Dios en la persona de su Espíritu? ¿Cómo fue, Mario? Bueno, en cuanto a manifestaciones de poder, igual que Bran, fue un encuentro. En el año 1992 participé en la catedral, justamente un encuentro con un equipo de personas que vino de los Estados Unidos, llamado SOMA, y participando de ese encuentro sentí esa vivencia interior que hasta ese momento nunca jamás había sentido ni comprendido tampoco. Como decías al principio, el Espíritu Santo en un sentido es como la persona desconocida de la Trinidad, ¿no? La que menos información y referencias teníamos o son cosas muy etéreas y muy poco claras. Entonces la experiencia del Espíritu Santo así en vivo, el haber percibido una manifestación espiritual que me sacó de mi forma de ser incluso, me demostró que efectivamente Él estaba ahí. Soy una persona reservada y serio por naturaleza, y el Espíritu Santo esa noche me hizo reír, y me hizo llorar, y me hizo tener la cara roja, y cosas así, cosas que jamás había sentido, y fue algo auténticamente genuino y absolutamente anglicano, no fue una cosa extemporánea como me habían mostrado en alguna oportunidad un amigo que me llevó de visita por iglesias, y salí corriendo, literalmente bajo la lluvia de una de esas iglesias, la más famosa de Buenos Aires. Esto fue distinto, esto fue absolutamente calmo y real y profundo. A partir de ahí, bueno, supe que efectivamente Dios se comunica hoy con su iglesia, que la iglesia es carismática, efectivamente, toda la iglesia es carismática. Y ahí esa empezó el palabra no debe asustarnos, porque en absoluto. Dios mismo es un Dios de sorpresas y de vida. Yo digo constantemente a la gente, deja que Dios te sorprenda. Si hay algo en Dios que me encanta cada vez, es que tengo tanto que aprender, pero yo sé que cada vez que aprendo es algo que constantemente me da más vida, más esperanza, más amor, más paz. No es que yo no tengo todo, nunca voy a ser más perdonado, nunca seré más amado, pero tengo que conocer lo que Dios está haciendo. ¿Fue así para ti, Marcelo, tu experiencia? ¿Vino un momento de golpe o de repente? ¿Cómo fue tu experiencia del poder y la presencia de la persona del Espíritu Santo? ¿Cómo fue?
o sea, si hablamos de las primeras, me acuerdo directamente de mi conversión, que fue una presencia como que, me tuve que sentar porque estaba caminando, me acuerdo que iba por Barrancas de Belgrano, y tenía una ansia de búsqueda y lo buscaba y le preguntaba y oraba y pensaba, y ya me venía acercando porque había tenido otras experiencias subjetivas, ¿no? Cosas que se sienten en el cuerpo, ¿no? Como decía Mario, qué sé yo, previa a la conversión tuve una experiencia que era como una ola de amor que me atravesaba, pero la conversión fue algo como que, vino sobre mí y me puse a llorar y me tuve que sentar, no podía seguir caminando. Y lo que salió de mi boca fue: Señor, siempre estuviste ahí y yo no te veía, ¿no? Pero fue algo así como, pesado y bueno, ¿no? Y después nunca me voy a olvidar que estando de novio con mi señora, teníamos un montón de preguntas y fuimos a un culto a la noche y entramos al culto y el Señor me empezó a responder todas las preguntas. Te puedo decir que me respondió 5 preguntas. O sea, era prácticamente a la carta, ¿no? Me llamó y me habló. Así que bueno, fue muy, muy tremendo, ¿no? Y después, bueno, como vos sabés, guías para la obra de Dios, para una iglesia, para ir a un lugar, para dedicarme a esto o a aquello, ¿no? Sueños que me hacen acordar a Hechos 2, ¿no? Tendrán sueños los jóvenes, los ancianos, todos, porque cuando abrimos San Pedro concretamente había sueños de ancianos, visiones de jóvenes, y ahí nos pusimos a la obra, ¿no? Así que ahí está el Espíritu Santo. Siempre. Gracias, Marce. Y escúchenme todos, para los especialmente que nos han seguido desde el comienzo, hemos enfatizado vez tras vez tras vez que era un error de la Edad Media de dividir la iglesia en 2 niveles, los religiosos y los laicos. Fue un error terrible. Y un error que en la mente de algunos lastimosamente sigue. Olvídalo. Yo sé que no es más la manera de pensar de la mayoría. Pero todo cristiano recibe todo. No todos los dones. Dios te da dones para su voluntad. Y lo que marca mi experiencia de dones es que yo tengo el don de discernir los dones de otros y delegar. Es parte del don del obispo. Y Brian y yo estamos hablando de ese rol episcopal. No es de ser hombre orquesta. Es de reconocer en la iglesia, laicos y clérigos, los dones y delegar para que lo que tú haces es lo que Dios te ha llamado para hacer. Pero no existe un miembro de la orquesta de Dios que no tiene que tocar su instrumento, que no tiene que participar plenamente. Y cuando falta una voz, falta algo importante. Por eso me encanta mirar las caras suyas. Silvia después me dice siempre, ¿quién estaba? Y yo voy contándoles porque yo voy estudiando la cara. Alicia y Alberto, abrazos a ustedes. Hay un miembro de nuestro club de los pelados, un amigo mío muy amado. ¿Qué tal, Alberto? Freddy, qué gusto ver tu cara. Gracias por todo lo que vos haces para ayudarnos. Y una cantidad de caras. Pero cada uno de ustedes tienen un lugar importante en esta familia. Y el Espíritu Santo vive en ti. Y dice Jesús, va a fluir para los que tienen hambre. De tu barriga, ríos. No gotitas. Ríos. Y entienda muy bien lo que voy a decir. No es cuestión de emoción
Entusiasmo. Tal vez hay entusiasmo, emoción. Es el poder del Espíritu Santo. Muchos confunden la emoción cuando la banda está cantando y todo el mundo empieza a moverse. Bueno, está el Espíritu Santo porque sienten esa emoción. Yo lo siento cuando escucho Led Zeppelin o Eric Clapton. No es la misma cosa que el poder del Espíritu Santo. Puede ser que en la alabanza tú te sientes lleno, pero no es automáticamente la misma cosa que emoción. Hubo un famoso predicador, Jonathan Edwards, parte del avivamiento de Estados Unidos, y él predicaba leyendo así con sus anteojos. Y leía el sermón que él había preparado. Y mientras que él predicaba, la gente caía al piso, en lágrimas. El poder no es el poder del predicador. No es la emoción de los oyentes. Es la presencia de Dios. Pero ahora voy a decir tal vez una de las cosas más importantes que tú vas a escuchar. El próximo versículo, por favor. Jesús, antes de su asunción, dijo, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Gracias. ¿Ustedes se acuerdan de ese momento? Porque Jesús había dicho, no, ustedes van a tener cultos muy lindos. Ustedes van a cantar y caer al piso. Y tacos, no. Dijo, ustedes serán mis testigos. El poder del Espíritu en primer lugar es para dar la gloria al Señor y para llenarnos con la posibilidad de ser testigos. Y cuando la iglesia se vuelve institución intentando de cumplir con todas sus tradiciones, pierde el poder. Porque el poder no está para tener una iglesia bien ordenada, con pastores que hablan muy bien, que todo está limpio y muy lindo. Dios quiere que nuestras iglesias sean así, pero el poder del Espíritu es para que seamos testigos, para que el mundo afuera sepa que existe Dios. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Se quedaron dentro del aposento alto y después dijeron, qué linda reunión, vamos a reunirnos el próximo sábado, vamos a hacer lo mismo. No, estaban ahí en las calles. Y poco tiempo después, ¿dónde estaban? En los cárceles. Y quiero terminar este sector. Menciona algo importantísimo en este tema del anglicanismo. Hasta hace 55 años, en mi experiencia, todos los cultos anglicanos eran lo mismo. Calma, tranquilo, liturgia, todo ordenado. Muy buenos, pero tú vas a la esquina, a Santa María, es el mismo culto que a la otra esquina en San Tomás. Mismas palabras, misma ropa. De repente, en el mundo anglicano empezó a caer el Espíritu Santo en los 60. Dennis Bennett en California. Michael Harper en Londres. Empezaron a conocer de nuevo el poder y se transformó la manera de ser del mundo anglicano. Ahora tú vas a una iglesia en el centro de Londres y parece más un lugar de Pentecostés que un culto ordenado. Yo no digo que no debemos tener orden y todo hecho bien. Pero cuando está el Espíritu Santo hay que esperar un poco de ruido y un poco de desorden.
pero también hay que tener los momentos de silencio también. Pero ahora en estos últimos 55 años en Asia, África, las Américas, Europa, Australia, Nueva Zelanda, los cultos son mucho más movidos, mucho más cristocéntricos, y hoy oramos y esperamos conocer el poder de Dios entre nosotros. Entonces, bienvenido a este mundo tan agradable de la fe cristiana en el mundo anglicano actualmente. Ahora vamos a empezar al próximo artículo que justamente tiene que ver con lo que ya mencioné en cuanto a la revelación. Y tiene que ver con lo que llamamos la suficiencia de las Sagradas Escrituras para la salvación. Muy interesante que en el artículo, el primer artículo que tiene que ver con las Escrituras, esta es la manera de decirlo. Y ahí dice: la Escritura Santa contiene todas las cosas necesarias para la salvación. Tengan eso bien claro en tu mente, en tu corazón, porque esta es una cosa muy anglicana, que tienen todas las cosas necesarias para la salvación. Cualquier cosa que no se lee en ellos, ni con ellos se prueba, no debe ejercerse de hombre alguno que la crea como artículo de fe, ni debe ser tenida por requisito necesario para la salvación. Y ahí dice: bajo el nombre de Escritura Santa entendemos aquellos libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento de cuya autoridad nunca hubo duda alguna en la Iglesia. Quiero pedir a Mario, háblanos un poco sobre lo que ese artículo nos quiere decir, de la suficiencia de las Sagradas Escrituras para la salvación. Mario, te doy la palabra. Palabra ahora. Sí. Ahí tengo palabra. Yo no sé si está disponible las diapositivas que mandé o no, o finalmente no pude. Sí, Mario, las tengo. Gracias, Dona. Así que las... No, por favor. Muchas gracias. Vamos a hacer un somero análisis de este artículo que en principio nos habla ya del título de tres aspectos: suficiencia, escrituras y salvación. Y partiendo de la base de que existe una necesidad objetiva de salvación, que es la que menciona el artículo, es el centro básicamente de ese artículo, lo que podemos ver es que efectivamente, como sigue en el siguiente parágrafo, hay una condición humana que nos obliga a pensar en la necesidad de la salvación. De no ser así, de ser humano no tener necesidad de salvación, este artículo no tendría sentido alguno. Este artículo fue escrito fundamentalmente para sustentar el hecho de que necesitamos una salvación. La condición humana, según lo voy a usar como un elemento de trabajo, el último catecismo anglicano del 2017, que hay algunos puntos muy interesantes, cuando los puedan ver en internet nos dice que la condición humana es la cual, habiendo sido creada para tener comunión con el Creador, ha sido cortado de su presencia por una rebelión autocentrada, la cual nos lleva a una vida de culpa, de vergüenza, temor a la muerte y de juicio venidero. Ese se llama estado de pecado. El ser humano se autocortó de Dios. De alguna manera, por una rebelión autocentrada, se puso en lugar de Dios, con lo cual gestó una ruptura esencial, una ruptura óntica en la relación con Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos nos dice: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. El vehículo que permite volver a tener relación sería entonces la fe en Jesucristo, de la cual parte la Escritura, ¿no es cierto? De hecho,
Continúa, Romanos 3:22. No hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. No hay santo en sentido absoluto, no hay bueno en sentido absoluto, sino uno, dijo también el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Perdón, lo dijo el Señor Jesucristo, no hay bueno sino el Padre. ¿Cómo afecta finalmente el pecado? Bueno, también el apóstol Pablo en Romanos 6 nos dice, la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El pecado es alienación, es un mecanismo de alienación del hombre con Dios. No solo el hombre con Dios, el pecado nos aliena también de nuestro prójimo, y el pecado también nos aliena de la misma creación, y finalmente nos aliena de nuestra propia naturaleza. Entonces tenemos una cuádruple alienación. Nos aliena de Dios, nos aleja de Dios, nos aliena de nuestro prójimo, se transforma en un enemigo, nos aliena de la creación de Dios, contaminamos y corrompemos la creación de Dios. Y fundamentalmente corrompemos y contaminamos la primer y más grande, el cúspide de la creación de Dios, que es el ser humano. El pecado corrompe a todos esos niveles. Por eso dice el catecismo, nos encontramos sin esperanza. Sin el perdón del pecado, todo está perdido y caminamos derecho a la muerte. No hay alternativa. Finalmente dice en esta presentación, ¿podemos enmendar nuestra relación con Dios? ¿Es posible que nosotros mismos podamos cambiar esa situación? El Señor Jesucristo en Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí. Esto no nos deja alternativa. No, y esto es uno de los puntos difíciles de la fe cristiana en un mundo postmoderno, en un mundo de abierto pluralismo y de opciones. El camino de Jesús es un camino exclusivo, en ese sentido nos dice, soy el camino hacia el Padre. Por tanto, no, efectivamente la respuesta a esta pregunta es, no tenemos poder para salvarnos a nosotros mismos, porque el pecado ha corrompido nuestra conciencia, el pecado ha capturado nuestra voluntad. Por más buena voluntad que yo ponga, siempre va a quedar corta. No tengo la capacidad de pensar ni de vivir como Dios. No solo es el pensamiento, también es la voluntad lo que está dañado. Si fuese solamente una cuestión de voluntad, muchas personas de gran voluntad hubieran llegado a una situación así, pero la realidad es que no. Aún la voluntad más férrea no es suficiente para vivir en perfección, mucho menos el conocimiento y mucho menos la presencia real de Dios en la vida de las personas. Por eso hay una necesidad, en resumen, objetiva de salvación. No es una sensación subjetiva de una persona que se encuentra en depresión o que se encuentra en problemas financieros o que se encuentra en problemas familiares o de pareja. No. Es un problema objetivo. Nos hemos caído de la gracia de Dios como especie. Hemos violado el pacto original de Dios con el ser humano. Hemos roto ese pacto y no tenemos la forma de arreglarlo por nosotros mismos. Y finalmente, el último parágrafo ahí decía, el momento de cambiar es hoy. Y les voy a leer, transcribir exactamente lo que dice el catecismo. Ahí dice, la oportunidad de arrepentirse y creer en el Evangelio se limita a esta vida actual, porque Dios va a juzgar a los hombres de acuerdo a las obras que hayan hecho en la carne, y morir en nuestros pecados es morir sin Dios y sin esperanza. Ofrecer una falsa esperanza de una segunda oportunidad después de la muerte es disuadir al arrepentimiento y disuadir también al evangelismo mientras la oportunidad exista. Nosotros estamos llamados a compartir esta realidad. El hombre sin Dios está muerto. Aunque tenga vida biológica, espiritualmente está muerto. Aunque camine, es como un árbol que está en las calles de Buenos Aires y que aún algunos tienen hojas, y en realidad su raíz está dañada y está muerto. Eso es lo que somos sin el Espíritu de Dios. Árboles secos, que tienen aparente follaje, pero están a punto de morir. Por eso, este artículo de fe nos apunta a llegar a una esencia, ¿no? La esencia de llegar a un fin. En la siguiente diapositiva vamos a tomar
la cita del apóstol Pablo a la carta a los Efesios que dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. ¿Y cuál es esta? Reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. El objetivo primario y básico de Dios es este, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Esto supone varios aspectos. Si el propósito de Dios eterno para su creación es volver a reunir todas las cosas en Él, nosotros tendríamos que alcanzar la vida eterna con Dios, tendríamos que alcanzar nuestro máximo potencial en la tierra, tanto individualmente considerados como en el colectivo humano en el que vivimos, y también deberíamos compartir la vida y el mensaje para que otros también lo alcancen. Entonces, para que Dios cumpla ese objetivo, tenemos algo que hacer. Tenemos que intentar alcanzar esa vida eterna, intentar que otros conozcan el mensaje y alcanzar el máximo potencial, la santidad de Dios en nuestras vidas aquí en la tierra. Ahora, la pregunta es obvia y de suyo. ¿Cómo podemos alcanzar ese máximo potencial? Porque eso es una frase de marketing, ¿no es cierto? Se usa muy a menudo. Alcanza tu máximo potencial. Para vender una zapatilla o un auto, uno tiene que o tomar una medicina que nos ayude a alcanzar el máximo potencial, ¿no es cierto?, en nuestras ajetreadas vidas. ¿Cómo podemos alcanzar ese máximo potencial sujetos a condicionamientos humanos, con personalidades diferentes, con intereses diversos, sujetos a cambios sociales, a cambios culturales, a cambios de tiempos, de modas? ¿Cómo podemos alcanzar eso cuando todo eso es una guía de perpetuo cambio, de perpetua movilidad, de perpetua inestabilidad? Es básicamente un contrasentido. La respuesta es de suyo y obvia. La necesidad de una guía inerrante, una guía que sea independiente de este cambio. Si no existe una guía que sea independiente de todos estos factores de cambio, es que nunca vamos a alcanzar a este objetivo y el propósito principal que Dios tiene para nosotros. Por eso la Escritura es inerrante y la Escritura nos lleva a un lugar definido, que es el propósito de Dios. Por tanto, cualquier cosa que no esté dentro de las Escrituras no tiene las mismas características y atributos de la Escritura, es decir, la inerrancia y el no cambio, ¿no es cierto?, la perpetuidad, la inmutabilidad, que son características o atributos no comunicables de Dios, dicho sea de paso. La Escritura es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios. Finalmente, la última diapositiva, disculpen la velocidad con que tenemos que hacerlo, pero no hay mucho tiempo. Dice que, perdón, ya, estábamos ahí, gracias, no la había visto. La Escritura es revelación de Dios. No es solo un intento humano de registrar la revelación de Dios. Debido a que fue escrita por inspiración del Espíritu Santo, tiene entonces un doble carácter, divino y humano. Divino en cuanto a objetivos y en cuanto a esencia, humano en cuanto a la forma en que se elaboró. Las palabras de nuestro Señor, así como la de los profetas, los apóstoles que están escritas en la Escritura, tienen la misma autoridad que las palabras habladas por ellos en su momento histórico. Cuando la Escritura, el apóstol Pablo nos dice tal cosa, cuando Jesucristo dice tal cosa, es igual que si estuviésemos escuchándole a Él mismo en este mismo instante. Tiene esa misma autoridad. El Señor Jesucristo sigue hablándonos hoy a través de esa Escritura. No viene físicamente a hacerlo, nos dejó el testimonio escrito. La tradición de la iglesia, la enseñanza, el entendimiento humano tienen la función de transmitir, de aplicar las enseñanzas de la Escritura a la vida cotidiana, siempre sin perder de vista este objetivo final, ¿no es cierto?, de que todas las cosas vuelvan a la vinculación perfecta y eterna con Dios. Por tanto, y este es el colofón del artículo 6, cualquier cosa, cualquier otro testimonio, cualquier otra manifestación humana, del tipo que fuere,
que vaya en contra de los postulados esenciales de la Escritura ha errado completamente el camino. Es algo que nos lleva a la perdición. Y la Iglesia, tristemente, en toda su historia, en 2000 años de historia, en varias oportunidades y en el día de hoy mismo, estamos sujetos a herejías y errores. Nuestro obispo ha batallado, ¿no?, por años y años con errores y con herejías, tristemente, y seguimos peleando con ellas cuando nos alejamos de la Escritura. Por eso jamás debemos cejar en este empeño y nunca debemos ceder. Cualquier cosa que nos aleje de la esencia escritural es un camino al error, es un camino a la herejía y es un camino a lo que finalmente no se logre el objetivo que Dios tiene, de alcanzar el propósito eterno de reunir todas las cosas en Él. Este es someramente un resumen de este artículo. Hay muchas cosas más, pero la verdad es que no hay mucho más tiempo para avanzar. Cualquier duda o consulta o comentario, estamos abiertos. Muchísimas gracias, Mario. Y les aconsejo algo a todos. Tenemos aquí en los que nos acompañan, Mario, Brian, Marcelo, personas que tienen una preparación óptima, y les invito a volver a escuchar lo que estamos aprendiendo hoy y en las sesiones que vienen para poder realmente entender mejor lo que estamos intentando de compartir con ustedes, porque lo que estamos viendo, y Mario acaba de decirlo en una manera bien clara, tiene que ver con vida o muerte. De tal modo, Juan 3:16, amó Dios al mundo que mandó su único Hijo para que el que cree en él no muera. No es que Dios mandó su Hijo para que podamos mejorar. No es que Dios mandó su Hijo para que podamos entender mejor. Jesús vino a este mundo para salvarnos. Entonces les invito a volver en un momento, pone tiempo en tu agenda de volver y escuchar lo que Mario acaba de decir de este artículo, porque la salvación, si no es el punto central de tu entendimiento de tu fe, vuelves a considerar tu fe. Y lo digo con cariño, respeto y aprecio. La salvación es el punto central de la fe cristiana. Puede ser, como en el caso de nuestro obispo coadjutor, Brian, una cosa que ocurrió con tiempo. No digo que Brian no tuvo que tomar decisiones en un momento. Obviamente hubo momentos cuando Brian dijo sí, eso, pero fue por todo lo que él y yo hemos hablado, una cosa tranquila. Y recibí permiso de la rubia de Silvia de mencionar en este encuentro su conversión, que fue todo lo contrario de lo de Brian. Fue un momento dramático en un campamento de jóvenes. Silvia, 22 años, secretaria legal, un abogado en Londres, pero había llegado a un punto en su vida cuando se consideraba, y me dio permiso decirlo, demasiado sucia para Dios. Pidió perdón de Dios, y en esa noche Dios le limpió como un rayo de limpieza de luz, desde la cabeza hasta los dedos de su pie. Cuando se levantó a la mañana era nueva. Entonces, la salvación puede llegarte como un proceso de entendimiento de sí, entiendo, soy salvo. O puede ser golpe, como en el caso de Silvia. Lo importante es saber que sí, tengo vida. Soy salvo. Y repito lo que yo he dicho muchas veces. Nunca seré más salvo. Nunca seré más perdonado. Nunca seré más justificado.
Él me ha perdonado 100%, más su actitud a mí es como si yo nunca había pecado. Eso es gracia, eso es justificación. Leen la epístola a los romanos. Léenlo, vuelve a leerlo, buscando entender lo que es el mensaje de salvación. Y también ustedes nos han escuchado decir tantas veces la palabra de Dios. Léenlo. Pero, ¿cómo es que tenemos este libro? ¿De dónde vino ese canon que es la revelación de lo cual Mario nos ha hablado? Doy la palabra a Brian, que nos va a compartir cómo es que la iglesia llegó a tener la Biblia. No es que, como en el caso del Corán, que cayeron hojas del cielo. Este es un texto inspirado en la vida de seres humanos. La frase que ocurre 3.808 veces en la Biblia, me vino la palabra de Dios. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Y cómo es que tenemos aquí 66 libros que llamamos la Biblia? Brian, te doy la palabra. Gracias. Gracias, Greg. Voy a poner entonces una diapositiva. Ahí está. Volviendo al artículo 6, pero en la parte final dice, bajo el nombre de Escritura Santa entendemos aquellos libros canónicos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto que llamamos el canon bíblico. ¿Qué libros sí, qué libros no? Cuando pensamos en el canon bíblico, canon es regla, ¿no? ¿Qué cosas están dentro de esto que nosotros consideramos que es correcto? Aquello que tiene la salvación. Y nos vienen preguntas, ¿quién decidió qué libros compondrían la Biblia? ¿Qué libros están en la Biblia? ¿Por qué estos? También nos podemos preguntar, ¿cómo y cuándo fue hecho esto? ¿En qué momento se compuso la Biblia? ¿Se sentó una persona en un rincón oscuro a escribir? ¿O cómo fue hecho esto? Y otra pregunta más, ¿existen otros evangelios, otros escritos que no están incluidos en nuestras Biblias? Y si existen, ¿por qué no están? ¿Quién decidió que eso no iba a estar? Y vamos a ir explorando esto. Son dos procesos diferenciados entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cómo se fue componiendo este canon, como esto que uno dice, este es el Antiguo Testamento, porque en el caso del Antiguo Testamento también había libros que, porque uno tiene que considerar, nosotros agarramos nuestra Biblia hoy y es un solo libro, pero anteriormente se escribía en rollos, entonces no existía un solo libro que contuviera todos esos rollos, sino que existían muchos rollos. Y rollos que se deterioraban muy rápidamente, así que permanentemente había que estar escribiendo, copiando nuevos rollos para no perder lo que decía este rollo original, porque eran muy frágiles. Entonces, para decir cortito en cuanto al Antiguo Testamento, nosotros tenemos, ahí dice Tanaj, que vendría a ser la Biblia hebrea, para nosotros está compuesta por 39 libros. Si uno le preguntase a un judío, a un rabino judío, cuántos libros están en la Tanaj, en nuestro Antiguo Testamento, para ellos serían muchísimo menos porque agrupan libros. Son los mismos. Nosotros los tenemos divididos en 39, pero en la Biblia hebrea están reunidos de otra manera que suman 24. Pero después están aquellos libros que nosotros llamamos deuterocanónicos, que son 6. Vamos a mirar un poquito más de esto después, pero hay libros que en la Biblia que usa la Iglesia Católica Apostólica Romana están incluidos, los 39 más estos 6. En las Biblias evangélicas van a encontrar solamente los 39. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y en el caso de los anglicanos, conservamos estos 39, pero tenemos estos otros 6
deuterocanónicos, del otro canon o segundo canon, son estos 6 libros que los podemos leer porque pueden animar nuestra fe, pero siempre y cuando no contradigan al resto de la Biblia, siempre y cuando nos sirvan de inspiración, de ánimo, de acercamiento a Dios. El Antiguo Testamento llevó un proceso distinto al Nuevo Testamento. Básicamente podemos decir que la Tanaj en un sínodo o en un encuentro de rabinos que hubo en Jamnia, en un encuentro que hubo en Jamnia, en una ciudad, en ese encuentro decidieron que estos eran los libros que conformaban el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. Estos son los mismos para los protestantes, los evangélicos, los católicos romanos, los ortodoxos y los anglicanos. Y yo me quiero centrar entonces en cómo se compuso el canon del Nuevo Testamento, porque la verdad que es justamente quien nos revela a Jesucristo, y por eso para nosotros es tan importante. Y hubo etapas en el desarrollo de la formación del canon bíblico. No es que, como dijo Greg, fue de un momento al otro, fue una cuestión de 3 días y se resolvió todo, sino que fue un proceso largo, de años y años. Podemos considerar una primera etapa, que es la etapa apostólica, y podemos decir que fue hasta el año 70, desde Jesús hasta el año 70 después de Cristo, y vamos a llamar que la influencia mayor para esta primera etapa fue lo que podemos llamar el desafío de la expansión, del crecimiento de la iglesia, de cómo la iglesia iba creciendo. La segunda etapa la podemos llamar precanónica, antes del canon, y abarca desde el año 70 hasta el año 150. Y fue animada o llevada adelante por el desafío de la memoria perdida. Es decir, iban muriendo los apóstoles, iban muriendo los primeros cristianos. ¿Cómo conservamos todo esto? Entonces, el canon se fue formando a la luz del desafío de la memoria perdida. En tercer lugar está la etapa que podemos llamar canónica, que fue del año 150 al 200. Estos son números arbitrarios, pero nos ubican históricamente. Y el desafío que fue el motor fue el desafío de la herejía. Y en última instancia está la consolidación, la etapa de la consolidación, donde desde el año 200 al 400, ahí dice 40, pero es al año 400, falta un 0, y fue llevada por el desafío de la persecución. Vamos a ir recorriendo estas etapas, empezando por la etapa apostólica, cuyo desafío fue el de la expansión. Después que muere Jesús, sabemos que Jesús no escribió nada, solo escribió con el dedo en la tierra cuando querían apedrear a la mujer que había sido encontrada en adulterio, en Juan, pero nada más. Él mismo, Jesús, no escribió nada, no dijo, bueno, este es el Evangelio de Jesús, este es mío, con mi firma, tómenlo. Entonces hubo una transmisión oral. Lo que habían escuchado las personas, lo que habían visto de Jesús, era lo que se contaba, lo que se transmitía. Medio como si fuera un chisme. Che, me acuerdo que Jesús una vez tomó panes y tomó peces y pasó tal cosa. Me acuerdo que una vez había un endemoniado y Jesús hizo esto, y otra vez hubo un ciego. Ay, me acuerdo que una vez se encontró con Bartimeo, y así lo que recordaban de haber visto y haber escuchado a Jesús. Eso conformó o va a conformar los evangelios. Y por el otro lado estaban las cartas, las epístolas, que fue lo que permitió la unión de las iglesias. Por eso es el desafío de la expansión. Las cartas, porque permitían mantener la comunicación en esta iglesia que iba creciendo, en esta iglesia que gente como Pablo, por ejemplo, fue fundando iglesias en distintas ciudades y se mantenían en comunicación, de qué manera cuidar la fe de esta iglesia naciente. Entonces estas cartas mantenían este vínculo. Y por el otro lado los evangelios, para dejar atestiguado los hechos, lo que había ocurrido, lo que Jesús había dicho.
y poder compartirlo más ampliamente. Por eso es que el desafío de la expansión, del crecimiento de la iglesia, fue lo que fue llevando a que todo esto se fuera poniendo por escrito, obviamente bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Volviendo al Espíritu Santo, fue bajo la guía del Espíritu Santo, porque Jesús dijo que el Espíritu les iba a hacer recordar todas estas cosas. Siguiendo así, en las cartas, Pablo, cuando le escribe a los colosenses, al final de la carta, les dice: después de ustedes, los que viven en Colosas, de haber leído esta carta que yo les estoy escribiendo, mándenla a la iglesia de la Odisea, para que también allá sea leída. Y ustedes a su vez lean la carta que les llegue de allá. Es decir, Pablo animaba a que se compartan las cartas. ¿Viste cuando te llega un mensaje de WhatsApp o un email y te gusta, te impacta y sentís la necesidad de compartirlo con otra persona? Bueno, esto es exactamente lo mismo, pero en aquella época, a través de las cartas. Esto es lo que Pablo les dice. Lamentablemente la carta de la Odisea la tenemos perdida, ojalá la encontrásemos. ¿Qué pasaría? ¿Tendríamos que incluirla en el canon o no? Bueno, esa pregunta la dejamos ahí picando. Pero fíjense cómo las cartas se van compartiendo y se van copiando y empiezan a circular ampliamente las cartas de Pablo y demás escritores. Y a su vez los evangelios. El evangelio de Marcos, el más conciso, el más breve. Marcos fue discípulo de Pedro y les escribe por sobre todas las cosas a los cristianos de Roma, que están en Roma. También tenemos el evangelio de Mateo. Mateo era un apóstol y fue dirigido a otros cristianos, a los cristianos de Palestina y de Siria. Y tenemos el evangelio de Lucas. En el caso de Lucas fue discípulo de Pablo y dirigidos a los cristianos que estaban en Italia y en Acaya. Y el evangelio de Juan, el último evangelio en ponerse por escrito. Juan era apóstol y dirigido también a los cristianos de Asia Menor. O sea que cada uno de los evangelistas escribió su evangelio contando y recordando lo que había sido la vida y el ministerio de Jesús, su muerte y su resurrección, y compartiéndolo con cristianos específicos, en situaciones específicas, para animarlos en la fe. Para decirles, este es el Cristo en el quien creemos, esto fue lo que yo vi, o esto fue lo que me contó, por ejemplo, en el caso de Lucas, Pablo, o en el caso de Marcos, Pedro. Y así se fueron componiendo estos evangelios que obviamente se replicaron y se fueron compartiendo entre las iglesias. Esta es la etapa apostólica. Después tenemos la etapa precanónica, para ponerle un nombre, que fue del año 70 al 150, y este yo diría es el desafío de la memoria perdida, porque como les dije antes, había esta necesidad de preservar estas cosas, esto que había sido escrito, era tan importante de conservarlo. Había otros escritos más, como la Didaché, el Pastor de Hermas, la Epístola de Bernabé, el Evangelio según los Hebreos, y muchos más, y que no fueron incluidos. Y a veces está esta idea de que hay algo misterioso, la iglesia esconde, o trataron de deshacerse de estos otros escritos, ¿por qué no los habrán puesto? Hay como una especie de sospecha, nada más alejado de la realidad. Cualquier persona puede hoy en día, con internet mucho más fácil, podés leer esos evangelios supuestamente escondidos. Yo tengo el libro de los evangelios apócrifos, ¿no? Llamados apócrifos, estos evangelios que no están ahí incluidos. Déjame leerte muy brevemente, te leo uno, tenía más partes marcadas, pero te leo una. Dice, Simón Pedro le dijo, que salga de entre nosotros, que María salga de entre nosotros, María la mamá de Jesús, porque las mujeres no son dignas de vida. Jesús dijo, he aquí que yo la guiaré a fin de que ella se vuelva varón, para que venga a ser también un espíritu viviente semejante a nosotros, varones, porque toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. Esto es, por ejemplo, algo que dice un evangelio apócrifo.
léanlo si quieren, y enseguida se van a dar cuenta cómo siguen un camino totalmente diferente al que nosotros tenemos en la Biblia. Siguiendo con esto, en la etapa precanónica, al empezar a ver tantos y tantos escritos, y algunos que iban para un lado y otros para otro, la Iglesia empezó a buscar 3 reglas para evaluar cuáles eran los escritos dignos de confianza, cuáles eran los evangelios que deberían ser considerados como evangelios. La primera de esas 3 reglas es su autor. ¿Quién lo escribió? ¿No es cierto? Debía proceder de un apóstol o de un discípulo directo, no de alguien que había escuchado, porque es un teléfono descompuesto y todo se va cambiando. Es como cuando uno investiga algo y dice, bueno, vamos a la fuente, vamos al autor, ¿quién lo dijo? En segundo lugar, su antigüedad. Cuanto más antiguo es algo, más cercano a los hechos, más correcto debería ser. Entonces, la Iglesia empezó a rechazar o a no tener en tanta consideración o estima aquellas cosas que se escribieron después del año 100 después de Jesús. ¿Por qué? Porque ya era muy lejos de los incidentes, ya habrían pasado más de 70 años. Y después la tercera regla que pusieron es su universalidad, o sea, qué aceptación tenían las demás iglesias. Como yo les dije antes, esto se escribía en rollos, entonces algunas iglesias tenían más, otras menos. Bueno, ¿cuál es lo que miramos y casi todas tenemos en común? Estas fueron las 3 reglas de evaluación que se aplicaron a lo largo de la historia. En la etapa canónica, el desafío fue la herejía, porque hasta el año 150 no existía esta idea de hacer un canon del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento ya lo había, pero del Nuevo Testamento no había habido la necesidad de hacerlo. Curiosamente fue el desafío de lo que llamamos la herejía, como mencionó Mario anteriormente, y hubo un grupo que llamaban gnósticos, que básicamente su pensamiento era separar lo que era el cuerpo de lo que era espiritual, y eran 2 cosas opuestas, que no es para nada lo que la Biblia nos revela, porque Dios crea el cuerpo y el cuerpo es bueno, no es malo. Pero hubo uno de estos gnósticos que se llamaba Marción, que fue el primero en escribir un canon y en decir, miren, yo solamente considero el Evangelio de Lucas, pero una partecita, esto otro no me gusta, no me sirve porque no apoya mi punto, entonces lo saco y solamente me quedo con 10 cartas de Pablo. ¿Qué pasó? El resto de la iglesia tuvo que sentarse y ponerse a pensar y decir, bueno, pero Marción nos está desafiando. ¿Cuáles son entonces los escritos que tenemos que considerar como decir, bueno, esto lo tenemos en estima, esto es revelación de Dios, esto es palabra de Dios, esto nos cuenta cómo realmente ocurrieron las cosas? Así que fue el desafío de esta herejía la que llevó a la iglesia a tener que considerar la creación de un canon. Entonces, de ese desafío, del desafío gnóstico, porque empezaron a abundar evangelios gnósticos, pero eran posteriores al año 100. Le ponían nombres de autores contemporáneos a Jesús, porque para que muerda el anzuelo y diga, no, pero mirá, si esto es antiguo. ¿Cuántas veces nos llega de vuelta un WhatsApp con una frase y dice, no, esta frase la dijo Vargas Llosa, esta frase la dijo Einstein, y nada que ver, la dijo Pepito. Lo que pasa es que si Pepito firma Pepito, nadie la va a compartir, pero si la dijo Einstein, la dijo Vargas Llosa, o la dijo alguien de renombre, se comparte. Eso es lo que llama pseudoepigráficos. Entonces, había evangelios que le atribuían a Tomás o a Judas, pero nada que ver, no habían sido escritos por ellos. Entonces, a través de la regla, de estas 3 reglas que les mencionaba recién, se empezó a separar la paja del trigo. Y así llegamos a que hubo autores que fueron padres de la iglesia, como Tertuliano y demás, que fueron afirmando el Antiguo y el Nuevo Testamento, y qué libros sí y qué libros no. Y llegamos a la etapa de la consolidación, y acá el desafío fue el de la persecución,
porque los cristianos estaban siendo perseguidos, pero no solamente los cristianos, sino no solamente se mataba a los cristianos, pero se buscaba quemar a sus escritos. ¿Cuántas veces en la historia del mundo se quemaron libros para terminar con alguna idea, con algún pensamiento, con alguna religión? Entonces, ante este apuro, porque se quemaban los libros, tenían que elegir cuáles rescataban. Y esto favoreció a la formación del canon. Mirá, si tu casa hoy se prende fuego y vos tenés 3 minutos para decidir qué salvas, seguramente vas a salvar lo que te parece más importante. Entonces, la Iglesia cristiana tenía que rápidamente pensar cuáles eran los escritos que le eran más importantes, que estaban más cerca de su corazón, y esos eran los que había que rescatar, esos eran los que había que seguir copiando para preservarlos en este tiempo de persecución. Así que la persecución, otra vez, forzó a la Iglesia a tener que elegir cuáles eran los libros que Dios estaba llamando a preservar. La persecución bajo Diocleciano fue tremenda, fue espantosa. Después vino con Constantino un periodo de paz para la Iglesia cristiana. Constantino, este emperador, hace las paces con la Iglesia cristiana, le dio aceptación, y de alguna manera la figura de Constantino es muy controvertida, para unos es mal vista, para otros no es mal vista, pero la cuestión es que cesaron las persecuciones y los cristianos por fin pudieron respirar y sentir que había terminado ese tiempo tan turbulento, y se sentaron entonces a mirar qué había quedado de la persecución y de las cenizas y de los desafíos a la memoria, de los desafíos a las herejías, y empezaron a decir, bueno, estos son los libros que nosotros queremos preservar, estos son los 27 libros de nuestro Nuevo Testamento. Estuvo el Concilio de Nicea, vamos a ver más de esto cuando hablemos de los credos, pero en el año 325 ya el canon estaba prácticamente formado y cerrado, igual llevó un poco más de años, hacia el final del siglo IV, donde el canon ya prácticamente estaba cerrado, pero curiosamente fue recién en el Concilio de Trento, cuando ya pasaron más de 1000 años, que la Iglesia Católica Apostólica Romana dice, bueno, estos son los 27 libros que integran el Nuevo Testamento. Y así fue con la Reforma, también llevó a que se terminara de definir este es el canon. Y esto es lo que espero les haya servido para poder entender un poquito más de cómo fue un desarrollo histórico y no simplemente algo que se hizo en una noche. Gracias, Brian. Espero que todos reconozcan que estamos hablando de cosas importantísimas. Por eso decidimos hacer esta serie de encuentros que son grabados para servir en el futuro también. Detrás de mí, ustedes ven la biblioteca. Cada rato Silvia me dice, ¿qué hago con esos libros si tú me caigas muerto mañana? ¿Qué voy a hacer? Y yo dije, no, ya está todo arreglado, ya no se preocupe. Pero la cosa es, en estos libros no tengo nada, creo que la palabra aquí en Buenos Aires es chata, no tengo nada sin valor. Todo lo que yo tengo aquí es de valor. Todo lo que están escuchando es de gran valor. Aprovechen para seguir pensando, ordenando tus pensamientos, ordenando tu fe. La próxima sesión vamos a considerar si hay cualquier tema que creemos que tenemos que volver a tocar de las Escrituras y después de los credos. ¿Qué es lo que nosotros creemos y cómo tenemos credos para proclamar lo que nosotros creemos? Mientras tanto, te doy unas cosas para hacer como prioridades. Número 1, asegura que tu relación con Dios se basa en lo que hemos compartido.
asegura que tú has encontrado por obra del Espíritu Santo ese momento de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar tu mente, cambiar tu manera de pensar. No remordimiento. Judas tuvo remordimiento y se ahorcó. Arrepentimiento es cuando tú dices, ahora estoy de acuerdo con Dios. Bob Dylan, 1978, I'm going to change my way of thinking, get myself a different set of rules, voy a cambiar mi manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Recibir el perdón del Señor, conocer, ser justificado. ¿Qué es eso? Que Dios saque de ti tu pecado y pone sobre Jesús. Ahora no estás con ese pecado, estás sobre Jesús, pero más la justicia de Jesucristo pone sobre vos. ¿Cómo? ¿La justicia de Cristo? Sí. Justificado. Luego empieza a vivir esa nueva vida, santificado y recibiendo el poder del Espíritu Santo, también para poder ser testigo, porque cuando tú sabes algo lindo, lo compartes con todo el mundo. Segunda cosa, organiza tu agenda para estar estudiando este libro. Cada día un capítulo del Antiguo Testamento, tal vez empezando con un salmo, y algo del Nuevo Testamento, leyendo uno de los evangelios, pero no tarden también en tomar tiempo para entender mejor el evangelio Efesios o Romanos. Mejor lee los dos. Ahora vamos a despedirnos. Yo voy a orar y pedir la bendición del Señor. Vamos a volver a reunirnos dentro de una semana con mucho ánimo, porque Dios nos está ayudando a entender mucho mejor cosas importantes. Oremos. Gracias, Padre, por tu presencia y por tu palabra y por tu poder. Pedimos que cada uno de nosotros podamos tener la seguridad de nuestros pecados perdonados, de haber recibido una nueva vida, de haber nacido de nuevo, de conocer tu perdón y también recibir el poder en el bautismo del Espíritu Santo para poder servirte y ser un testigo. Pedimos ahora tu protección sobre nuestras vidas, nuestros seres queridos. Este querido país, todos los países de este mundo, Señor, protección, ten misericordia y que podamos ver claramente que tú, nuestro Padre, estás haciendo tu voluntad. Gracias por esta seguridad, Señor. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y que la bendición de Dios, omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esté con cada uno de nosotros, ahora y para siempre. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga. Gracias, obispo, coadjutor electo Brian. Gracias, reverendos Mario y Marcelo, acompañándonos. Gracias, Dolo, también Sandra y John. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Doy la palabra a Marcelo para finalizar oficialmente nuestra sesión. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, Greg. Gracias, Brian. Gracias, Mario. Y gracias a todos de esta pequeña comunidad que está aprendiendo y estamos siguiéndonos viernes a viernes. Espero que puedan reflexionar durante la semana y creo que una de las cosas más valiosas de estos encuentros es que no solamente recibimos información, sino que, como decíamos hoy, el Espíritu Santo está obrando, está hablándonos y está tocando a cada uno de los que está presentes en esta reunión virtual. Así que, como siempre, gracias a los que vienen de otros países y gracias a todos los que están participando.
Nos vemos el viernes y bendiciones. Buenas noches. Bendiciones para la semana. Buenas Gracias, noches buenas a noches. todos. Buenas noches.